Hola, bienvenidos todos a esta sesión más del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. En la sesión anterior iniciamos el capítulo 10 que tiene que ver con el concepto de la cruz y la corona. Gracias por sus vistas. Ha habido muchas vistas de este tema y el día de hoy vamos a continuar con la temática que dejamos pendiente para cerrar el capítulo. En la anterior sesión hablamos bastante acerca de que la mayoría de los seres humanos, casi hasta hace poco, nos regíamos por el concepto del causa y efecto, o sea, la ley de la acción-reacción, que tiene que ver con aprender a recibir las cosechas de nuestras siembras y muchas veces viene con sufrimiento, pero también puede haber situaciones benevolentes, situaciones benéficas que llegan a nuestra vida como un regalo de actividades realizadas en vidas anteriores para aquellos que creen en la reencarnación. ¿Qué significa esto? Que no hay nada que sea fuera de, es decir, todo tiene un orden y todo lo que siembras cosechas, sea bueno, sea malo. Sin embargo, el concepto de karma se maneja mucho por el concepto negativo. La gente tiene miedo al karma, la palabra, los que pocos que conocen al respecto de la serie de reencarnaciones sucesivas en la Tierra, normalmente le tenemos o le tenían miedo a esta frase, el karma, la ley del karma. En este caso también tenemos la acción benéfica positiva. Y adicionalmente Edgar Cayce nos habla sobre el concepto de la gracia, el concepto de que hay una vía que nos permite quizás no necesariamente pagar como tal, porque el concepto de pagar puede ser muy punitivo, es decir, tengo que pagar. Tengo una deuda y tengo que pagarla. Hice daño con este brazo, ahora voy a perder el brazo. Eso es muy extremista. Lo que tenemos que entender es de que hay un plan cósmico, hay un plan universal que permite que esto se manifieste de una manera armoniosa para aquellos que aprendan por las buenas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una escuela, puede haber un repitiente o una persona que está haciendo travesuras y hace daño a sus compañeros. Al final del ciclo escolar tiene que presentar los exámenes y si no está preparado puede ser repitiente. Y aparte de todo lo que conlleva tener que repetir y tener que esforzarse doblemente en algo que pudo fácilmente haber pasado en la primera etapa. Y eso es bastante lamentable, pero el individuo tiene la posibilidad de decidir si quiere seguir repitiendo o si quiere realmente aplicarse, ayudar a otros compañeros y de esta forma poder aprobar el curso o el examen. Entonces, más o menos la vida se maneja así. No hay nada casual, no hay nada más allá de lo debido y todo tiene un sentido y tiene una razón. El día de hoy vamos a platicar un poco más acerca de esto. Vamos a comentar casos específicos de personas que pasaron experiencias del uso de la ley de la gracia y que pudieron aprobar el examen. Y esto nos va a ayudar a todos nosotros. Muy bien, entonces vamos a arrancar entonces con la temática de hoy. Ya vimos esta parte. Vamos a, vamos a continuar. Nos quedamos en esta parte. Obviamente, cuando se habla del Maestro Jesús, algunas personas pueden tener cierta resistencia al concepto de Jesús como modelo y hermano mayor. Y realmente lo que hacemos aquí es presentar lo que sabemos y lo que de alguna forma la enseñanza de Edgar Cayce respalda. El Maestro Jesús o el modelo, el hermano mayor Jesús, es un modelo a seguir y es el modelo más alto que hay en la tierra. Eso creo que para todos nos queda claro. Obviamente habrá personas que son budistas o que son ateas, etcétera, pero eso no significa que el modelo no esté vigente. Pueden usarlo con otro nombre, etcétera, Dios, el universo, el cosmos, y puede ser válido. De hecho, lo es. Sin embargo, nos faltaba a la humanidad tener como un elemento hermano nuestro, de nuestra propia raza, de nuestro estilo, carne y sangre, igual que nosotros, que pudiera encarnar el alcance de un ser que moralmente ha alcanzado niveles muy altos, ha logrado una evolución muy alta, pero sin embargo sigue siendo un ser humano. Algunos pueden decir Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad y se les respeta. Sin embargo, para nosotros, Jesús es un hermano mayor que integró la conciencia divina en su faceta personal, en su personalidad, en su conciencia humana.
y con ello trascendió la conciencia humana, la elevó. Entonces dice que para todos, para Dios, todos nosotros somos sus hijos amados y realmente no hay diferencia. No hay distingo entre uno y otra persona. Aún el ser más vil, más malito o malo, comparado con Jesús, aquí lo único que puede diferenciar a uno del otro es el grado evolutivo. Pero la chispa, la inteligencia, la conciencia divina está latente en el uno igual que en el otro. Obviamente, uno fue trabajando y se dejó conducir mejor, aprovechó mejor el tiempo y sus encarnaciones, caso de Jesús. Y otra persona puede estar retardataria, puede estar en un proceso de aprender casi siempre por el sufrimiento. Entonces, aquí lo importante es que Jesús, para la filosofía de Edgar Cayce y para nuestra filosofía, empezó como cualquier otro. Es un ser humano que logró trascender su naturaleza humana imperfecta y la elevó, la sublimó conectado con la conciencia que tiene en su interior. Entonces, todos los espíritus, todas las conciencias parten del cero. O sea, todos partimos como espíritus puros, pero, digámoslo así, inexpertos, inocentes, que necesitamos desarrollar la voluntad, la sabiduría y el amor para poder crecer al alcance, de alguna forma, de hijo de Dios como tal. Entonces, Jesús es el hermano mayor, es el mediador, que con su ejemplo de vida nos aclara el camino de regreso a la fuente, de regreso al Padre. Puede uno elegir otro, pero inclusive las altas jerarquías se les ha preguntado en diferentes ocasiones en la historia y todos reiteran que el modelo ideal por el cual llegó y vino como una planificación superior es el Maestro Jesús. Entonces, si nosotros realmente queremos saber o ver en qué punto estamos de nuestra evolución, aunque las comparaciones no son del todo gratas, tendríamos que ver hasta qué punto nuestra personalidad se ha perfeccionado para acercarse al modelo de Jesús. Nos va a costar y nos cuesta y realmente tenemos toda la eternidad por delante. Sin embargo, también es entendible que el Maestro Jesús es un alma súper viejísima. De hecho, se dice que el Maestro Jesús fue uno de los creadores del planeta, planificador del planeta, Tierra. Entonces es un alma bastante evolucionada. Esto yo no lo puedo, digamos, afirmar categóricamente, pero hay noticias de que el Maestro Jesús es el director del proyecto Tierra y es como desde el origen de la Tierra él ya era, por decirlo de alguna forma. Entonces dice, cuando al decidir vivir este modelo, aunque nos cueste y que sea lento, pero que le tiremos a tratar de replicar ese modelo, vamos a dejar de estar determinados por la memoria kármica. Es decir, ya no vamos a estar del todo supeditados a esa ley de, digamos, de compensación que normalmente se da por sufrimiento, porque nos estamos abriendo a la ley de la gracia, a la actividad de la gracia. Esto explica por qué el Maestro Jesús en varias enseñanzas religiosas cristianas se dice que Él es el Salvador. O sea, realmente es el Salvador en el sentido de que Él abre el camino que nos permite salvarnos de la ley del karma, de la ley del sufrimiento. O sea, la salvación realmente es el conocimiento y la vivencia, o sea, Él da su ejemplo de que sí es posible trascender el karma o las deudas del pasado. Aquí es importante recapitular que todos los seres humanos, todos por muy buenos que sean o seamos, sin excepción o que creamos que somos, tenemos deudas tremendamente fuertes de siglos pasados, del siglo II, siglo III, antes de la edad cristiana. Y hemos asesinado, hemos hecho muchísimo daño y no nos damos cuenta ni nos acordamos ahora. Pero tenemos ese récord negativo que pide liberación, pide transmutación. Algunos seres que son actualmente, que fueron recientemente elevados, porque dieron su vida a los pobres, etcétera, tienen antecedentes de que tuvieron errores garrafales hace siglos, aún en planetas de origen que no son la Tierra. Y bajo la ley de la gracia pudieron superar las pruebas y ya no había deuda que pagar, por decirlo así, y ya no había necesidad de reencarnar. O sea, podían seguir su proceso. Se dice que los seres humanos, hay un libro, el libro que les decía de Edgar Cayce sobre la reencarnación, que cuando el ser humano ya no tiene más que aprender y ha alcanzado el grado de plenitud, la comprensión del amor, ciertamente que ya no tiene que regresar aquí. Cuando ya llegó a la comprensión mayor del amor, ya no hay necesidad de regresar a la tierra. Pero la mayoría estamos en ese proceso de aprender a realizar el amor incondicional. Entonces, por eso reencarnamos una y otra vez. Esto lo dice, por ejemplo, ahorita me acordé que en el libro de Brian Weiss, que se llama Espejos del Tiempo,
viene muy clarito esa parte, de que realmente esta es una escuela del aprendizaje del amor, el amor incondicional, el amor generoso, altruista hacia los demás. Bueno, ya decidimos, ya estamos en esta línea y el papel clave es aprender a servir al prójimo, es aprender a desarrollar ese altruismo, esa fraternidad y bajarle 2 rayitas o 3 rayitas al egoísmo. Se dice que el reino de los cielos, aunque a la gente, normalmente los cristianos, creen que después de muertos vamos a los cielos. Hay una anécdota de un cristiano, digo, no por criticarlos, que llegó al plano espiritual y decía, quiero una cita con Dios, quiero que Dios me atienda, porque sé que después de la muerte, que ya pasé, puedo ver a Dios, a Jesús, puedo ver a Dios en este caso. Y los espíritus mayores le dijeron que tuviera paciencia, que a Dios lo iba a ver en la medida que fuera evolucionando. Y no le dijeron más porque realmente el reino de los cielos realmente va creciendo en nuestro interior. Y eso lo logramos cuando concientizamos nuestra relación con Dios y cuando desarrollamos el amor altruista a nuestros hermanos, a todos los seres humanos sin distinción. Y aquí lo dice, haz con los demás como quieras para ti. Cuanto hagáis al más débil de vuestros hermanos, se lo haces al mismo Creador. Y así lo deberíamos entender. Nos cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, cuando alguien nos ofende, cuando no actúa como yo quisiera, o cuando alguien me hace daño, me roba, defrauda mi confianza, o cuando alguien me grita o alguien me insulta, etcétera, cuando siento que para mí están siendo injustos, es muy poco probable que el individuo tenga esa comprensión o ese recordatorio de que también hay una chispa divina y que lo que le estoy haciendo a la otra persona se lo estoy haciendo a mi creador mismo, porque uno no se da cuenta, dice uno, bueno, el creador está en todos nosotros. O sea, un ser humano realmente tiene la esencia de Dios y uno quiere, digamos, agradar a Dios, pero no recordando que tenemos al prójimo aquí, que realmente es el creador mismo también, el creador está en él. Se decía que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. No era una presunción de Jesús, sino que básicamente su modelo era un modelo de vida que él nos invitaba a seguir, donde él demostraba la capacidad de entrega al servicio de Dios a través del servicio a sus semejantes. Por lo tanto, se nos reitera, sean amables, bondadosos, fraternales, pacientes, compasivos, comprensivos con sus semejantes, y ese es el camino a seguir si realmente queremos acogernos a la ley de la gracia. Entonces, esto que quede bien claro, digo, cada quien se le respeta su creencia de Jesús, unos lo ven como Dios, otros lo ven como el Salvador, pero realmente, y en honor a la verdad, no por creer y tener una fe absoluta en Jesús vamos a ser salvos. Esto puede contradecir algunas filosofías cristianas, de que solo por fe somos salvos. Pero esto sería como cuando alguien dice, bueno, yo confío en Dios y se me libran los pecados y puedo seguir cometiendo daño. Puedo mantenerme en un nivel moral bien bajo y seguir cometiendo desatinos, pero porque creo en Jesús voy a ser salvo. Entonces es como echarle la carga al modelo de Jesús, pero no hacer nada para uno mismo, no crecer por uno mismo. Entonces eso no es compatible con el principio de equilibrio divino. Digo, yo sé que algunas personas me pueden rebatir el punto y es válido, pero pónganse a pensar, por ejemplo, tengo 2 hijos, yo soy el papá, tengo 2 hijos y un hijo cumple, se esfuerza, hace sus tareas, ayuda a la mamá, etcétera. Y el otro hijo es desobediente, golpea a su hermano menor, etcétera, no estudia y tiene que vivir las consecuencias al nivel que le corresponde para que aprenda sus lecciones. Pero puede ser que el hijo diga, no, pero es que mi papá, porque por mi papá me va a proteger, mi papá me cuida y mi papá va a justificar todo lo que sea necesario. O sea, yo creo en mi papá, yo soy hijo de tal señor. Entonces, por mucho que diga que es hijo del papá, ciertamente que no tiene mérito. O sea, realmente la ley es muy justa y muy equilibrada. La ley es el orden y es el equilibrio. Entender a Jesús como el Salvador es entender de que por Él descubrimos el camino de regreso al Padre. Por Él estamos en la capacidad de replicar en lo posible, no tanto copiar, pero sí guiarnos como ese faro de luz que es el Maestro Jesús. Entonces, cada quien tiene sus méritos. Y como diría el maestro, no porque diga Señor, Señor, pues tú eres el elegido.
Muchos dicen yo soy Señor, Señor, y en el último momento, como dicen por ahí, son separadas las ovejas de los cabritos. ¿Qué significa? Que no todos los que dicen creer en Jesús y que lo adoran y que lo idolatran, etcétera, pues son realmente personas que merezcan, digámoslo así, el bien. De alguna forma, digo, todos merecemos el bien, pero tienen que recibir las cosechas de lo que sembraron. Entonces, ojalá quede entendido esto y quede claro. Ahora, ¿por qué es necesario el sufrimiento? Uno se pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Muchas de las personas que cuestionan y están en su derecho. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Primer elemento, ¿Dios sufre? Es una pregunta interesante. ¿Sufre Dios? O sea, el ser que es Dios como tal sufre, experimenta sufrimiento. Si el ser mayor realmente su naturaleza es no experimentar sufrimiento, debemos entender de que el sufrimiento no es una creación divina, pero es una herramienta correctiva, una herramienta de retroalimentación para el creador que somos nosotros y que estamos en ese proceso de atinarle al blanco, de decir qué es lo correcto y qué no lo es. Recuerden que tenemos el poder de decidir y la vida la decidimos nosotros, salvo que uno le dé poder a otras o a circunstancias. El sufrimiento realmente es necesario porque el ser humano de alguna forma lo ha solicitado como una opción de aprendizaje. Es decir, por consideración, por dispensación, por el proceso natural mismo, que todos los seres parten de cero, tienen que aprender a elegir y aprender a administrar y a proyectar su energía positivamente, siempre, como el modelo que es Dios, como el modelo que es su fuente. Pero el sufrimiento es una consecuencia. Vamos a suponer el caso. Cuando una persona quiere comer alimentos, por ejemplo, grasosos, puede hacerlo, puede elegir comer alimentos sanos o equilibrados o balanceados. No significa desprenderse de todo lo rico y sabroso, pero de alguna forma tiene una tendencia a consumir carnes en exceso. O por ejemplo, aquella persona que fuma. O sea, de hecho no nació fumando, su naturaleza es sana. Sin embargo, por lo que ustedes quieran, empieza a fumar y luego experimenta un sufrimiento porque tiene enfisema pulmonar o tiene cáncer pulmonar o inclusive puede contaminar a su familia de ese tabaco y enfermar a sus semejantes. Uno dice, bueno, ¿por qué sufre ese señor y por qué sufren las personas a su alrededor? Es como el caso del niño que toca la lumbre porque no sabía que la lumbre quemaba. Entonces, el ser humano muchas veces a prueba y error tenemos que comprender, pero realmente podemos ir avanzando, superando el sufrimiento muy rápidamente. Es decir, hay personas que sufren muchísimo y hay otros que sufren medianamente y hay otros que casi no sufren nada. De hecho, todos los encarnados aquí sufrimos las consecuencias de la ley de la evolución, de tener un cuerpo humano que se va deteriorando y que va enfermando, entre comillas, por elementos pues del uso, por decirlo así. Y esto nos dice que este cuerpo es un cuerpo realmente temporal, es un elemento, digamos, que lo usamos y que nos sirve para aprender. Entonces, vamos ahorita a experimentar o preguntarnos por qué es necesario el sufrimiento y cuáles son sus razones y cómo podemos no darle la vuelta, sino educarnos para entender de que no hay necesidad de sufrir tanto, de que podemos entender de que el 80 o el 90% del sufrimiento lo hemos creado nosotros mismos. El 10 o el 20% es circunstancial debido a que pertenecemos a un colectivo que es humano y que de alguna forma es una entidad, formamos una conciencia y que por ende también tenemos que experimentar ciertas dificultades, ciertas energías que son propias de estar formando parte de ese conjunto. Eso lo tenemos que entender, porque si fuéramos de naturaleza espiritual, aún así tendríamos que pertenecer a un conglomerado, a un grupo, conformando una conciencia, a una entidad colectiva, por decirlo de alguna forma. Esto va muy de la mano a colación, por ejemplo, por ejemplo, me acordé ahorita de las constelaciones familiares, que es una terapia, quizás la cuestionan muchos, pero es una terapia que habla sobre el concepto de pertenencia a un clan, a una comunidad, a un grupo, y formamos una conciencia colectiva, como si fuera una sola entidad. Entonces, lo que le pasa a uno le pega al otro, repercute en los demás. Vamos entonces a arrancar con el tema. Y bueno, yo aquí puse un texto
No es que Dios permita el sufrimiento, es que no hay de otra en el sentido de que el ser humano tiene que vivir sus consecuencias, tiene que aprender rápidamente y el sufrimiento quizás sea como algo, como un elemento de aprendizaje en la evolución humana, al menos. Ante todo, busca el buen uso de tus facultades creadoras. Después de esto, busca seguir la senda del equilibrio, o sea, el camino del medio. Y después de esto, sirve a tus semejantes. Entonces, ante todo, reconoce que eres creador y que tienes facultades creadoras y que en todo momento estás creando con tu energía. Entonces, ya que concientizas eso, recuerda mantenerte en el camino del medio, en el equilibrio, en la parte de la mesura, del equilibrio, del balance. Y en ese equilibrio, en el camino que sigas, sirve a tus semejantes. El ser humano normalmente piensa, de hecho, desde tiempos pasados, tiempos inmemoriales, desde muchos siglos atrás, el hombre tiene la creencia y ha pensado que se puede ser feliz, se puede vivir a plenitud al margen de las leyes de Dios. Es decir, las personas, los seres humanos, creemos que no necesitamos, digámoslo así, de conocer las leyes y podemos tener como un mundo aparte al reino de Dios. Y esto me recordó mucho el concepto mitológico de Satanás, ¿no? De Luzbel, que estando con Dios, dice, no, pues yo puedo más que él, yo me convierto, quiero convertirme en Dios, se convierte en un ser arrogante, orgulloso, y quiere crear su propio reino. Y agarra un montón de ángeles, se los lleva, y aparentemente crea un reino, que es el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas. Y la pregunta es, ¿ese reino se puede ser feliz y pleno al margen de los principios cósmicos que Dios mismo ha establecido? Y es la pregunta para ustedes, la pregunta para todos. Se puede uno realizarse en su verdadera esencia? ¿Puede uno ser feliz al margen digamos, con el deseo de no querer cumplir y acatar las leyes divinas? Y aquí vamos a entender eso, es muy importante entenderlo, porque si llega, este texto es súper importante porque la causa de todas las desavenencias, de todos los sufrimientos, de todo el malestar que el ser humano está experimentando, tiene que ver con esto. Tiene inconsciente o conscientemente una creencia de que se puede ser feliz al margen de los principios divinos y todo lo que tiene que ver con las leyes cósmicas. Y eso es bastante fuerte. La cultura moderna, occidental, cree que eso lo puede hacer. La persona cree que puede generar energía haciendo daño al prójimo y que no va a pasar nada. Es como pretender estar fuera de esos principios, de esa ley. Y realmente esas cruces que arrastramos todos son cruces creadas por nosotros, como pueden ser los prejuicios, los sufrimientos, los desequilibrios, que también es un elemento importante. El camino del medio se refiere al punto equilibrado. Cuando nos vamos a un extremo, normalmente caemos en ese desbalance. Y aún los problemas pueden ser cruces. Creamos nuestras propias cruces y las cargamos. Entonces hay que considerar seriamente que esas cruces y todo aquello que nos está impidiendo convertirnos en canales del amor divino, tenemos que superarlo, tenemos que transmutarlo, liberarlo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Cada vez que venimos a la tierra es con ese propósito, ir quitando más carga, depurarnos y generar más ley de la gracia, más capacidad, más servicio al prójimo. Es decir, vamos a encontrar un balance en el cual lo muy pesado se va a ir bajando y lo más elevado que eleva el espíritu va a ir subiendo, al punto tal de que pasaríamos a otra esfera de conciencia, a otra evolución, donde el bien ya no requiera del mal como un elemento de dualidad o de contraste. Aquí tenemos que experimentar nuestras conciencia, nuestras creaciones y nuestros efectos y sufrirlos y padecerlos y decir, híjole, creo que la regué, creo que me equivoqué. Y entonces, ¿por qué? Por el sufrimiento que estoy experimentando. Ustedes saben que en una vida podemos estar en un nivel de poder y podemos hacer buen uso del poder, pero casi siempre lo hacemos para mal, en detrimento de los demás, pero por el afán de enriquecimiento, de vanagloria o del orgullo. Y tarde o temprano la ley nos pone al revés, nos pone abajo, así como personas pobres, limitadas o carentes de voluntad o de
posibilidades y tenemos otras personas o la misma ley nos pone una enfermedad, una situación fuerte para que aprendamos la lección en carne propia. Debemos afrontar, no hay de otra, las consecuencias de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Esto solo puede hacerse mediante el karma. O sea, solo se hace por dos líneas. Por la memoria inconsciente, que es el karma, o bien por la gracia. El 90%, 95% de los seres humanos se sigue manteniendo por la memoria inconsciente, es decir, por el karma, por el sufrimiento. Y pocas personas, no sé cuántas personas, pero será un 5 o 10%, que empiezan a practicar la ley de la gracia, es decir, hacer el bien por el bien mismo, no buscar, no rebelarse a la ley, no rebelarse a la aparente injusticia o a los infortunios de la vida. La ventaja de estar en la ley de la gracia es que el proceso se acelera y el sufrimiento se acorta. Estas son las ventajas de estar bajo el amparo de la ley. Buda decía, tengo mi refugio en la ley. Mi refugio está en la ley. Si me hacen daño, obviamente, debo de protegerme. Pero si hay algo que llega, su amparo está en la ley. No puede pasar algo que no lo permita la ley misma, ¿no? Entonces, con esto decimos que tenemos que aprender a entender que la simbología de la cruz, aquí le puse con X precisamente porque hay que crucificar. Hay que todo aquello que impida que alcancemos el estatus de hijo de Dios o de seres divinos como somos. Todo eso lo tenemos que superar. No podemos ascender o avanzar si no hemos transmutado todas las cruces que tenemos. Y estas cruces recordábamos que se han logrado, se han manifestado por la mala interpretación y la no observancia de la ley, o la ignorancia o la omisión de la ley divina o de los principios de Dios. Esto solo puede ser superado mediante el servicio, la humildad, la paciencia, el perdón, la generosidad, la buena voluntad, el amor, que para fines prácticos nuestros son ideales. Son los ideales que hablaba en la lección 3, creo, de Edgar Cayce, establecer los ideales y las virtudes que tenemos que desarrollar. Entonces aquí vamos a hacer un alto, vamos a comentar algunas partes importantes. ¿Alguien quiere comentar hasta aquí algo al respecto? Fíjense, vamos a hacer unos comentarios y voy a pasar a dos ejemplos, a ver si nos da el tiempo. Son muy aleccionadores. Hay un texto que dice que la fuente primigenia, o sea, la fuente principal de los conflictos, óigase, de los conflictos se encuentra en los errores que comete un espíritu cuando se autoidentifica con el nivel de densidad espiritual llamada materia. Cuando nos identificamos con nuestra personalidad, con nuestra materia, cometemos un error porque nos identificamos con este modelo individual, a través del cual debe manifestarse, o sea, fue hecho para manifestarse a sí misma, a sí mismo, a fin de evolucionar. Esta falsa identificación lo lleva hacia una conducta egoísta y de separatividad. Es lo más común que pasa en el ser humano. Y esta a su vez induce a entrar en operación a los diferentes modos retributivos del karma. Cuando nos identificamos con nuestro ego, con nuestra, entre comillas, individualidad o personalidad, mejor dicho, o ego, entramos en una vibración de conducta egoísta y separatista o de separatividad. Con esto a su vez va a inducir a entrar en operación, va a mover los mecanismos diferentes retributivos del karma. Le doy ahorita la palabra, déme un segundito, por favor. La acción karmática, la acción karmática, o sea, el error, objetiviza la mala conducta del hombre, o sea, lo hace evidente nuestra mala conducta, de manera tal que él mismo queda aprisionado dentro. Nos envolvemos en nuestra propia memoria karmática. Y es por consiguiente este aprisionamiento la fuente primera y fundamental de la angustia mental del hombre, del desasosiego, del dolor, del sufrimiento, de la crisis, y su lucha contra las barras invisibles de su celda prisión que él mismo se ha impuesto. Es lo que constituye la fuente primaria de los conflictos internos. Entonces, esto corrobora esa parte. Por favor, alguien que levantó la mano, si quiere comentar. Vi aquí una manita levantada. Sí, Linda. buenas noches. Hola, Linda, buenas noches. Por favor. Sí, es que comenté algo en el Zoom, Ajá, bueno, en los comentarios, sí.
y es acerca del sufrimiento. Ajá. Bueno, mi pregunta dice que, pues, el sufrimiento, como lo ha marcado en la iglesia, bueno, Ujú. hay muchos mártires como Job o varios, ¿no? Que han sufrido Sí. y como que siempre ven o tienen esa idea del sufrimiento, ¿no? Como, pues, tienes que sufrir porque si no sufres, no es, pues no, digamos, no estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Es como, bueno, lo escuché muchas veces en la iglesia, ¿no? Que el sufrimiento te lleva a Dios, dicen mucho ahí, pero yo en este concepto nuevo que dices, pues se me hizo muy interesante porque realmente el sufrimiento es de nosotros, porque muchas veces yo escuchaba que decían que Dios nos daba eso, ¿no? Como Dios te pone problemas y así, ¿no? Así va a ser toda la vida. Ujú. Y, Ok. y pues ahorita que veo que realmente somos nosotros, porque hasta yo creía que cuando preguntaste que Dios sufría, yo pensé que sí sufría, ¿no? Yo dije, no, pues sí ha de sufrir por nosotros, ¿no? Como, Sí. Mm. como nos dicen, ¿no? Pues cuando llueve, yo antes pensaba, no, pues está lloviendo porque está triste por lo que hacemos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, dejando un poco de eso, el sufrimiento, bueno, ese concepto de sufrimiento, yo he visto que viéndolo desde lo que tú comentas, como que a veces el sufrimiento es como puede ser una motivación para otros, ¿no? Ok. Se podría ver así, ¿no? Porque hay gente que sí he visto que sufre como al triple, pero como que al escuchar ese tipo de gente, pues te motiva, ¿no? O algo así, o luego cambia vidas. Pues es como comentario pregunta. Una gracias. No, gracias por tu participación. Mira, yo pienso que Dios, de alguna forma, aunque puede sonar un poco osado, es como nosotros y nosotros somos como Dios. Obviamente alguien me va a decir que estoy mal, ¿no? Y es válido. Pero yo me puse a pensar, dije, yo vivo la experiencia como una persona, un ser humano, y yo cuando sufro, la verdad que cuesta mucho sufrir. O sea, no me parece como algo natural el sufrimiento. Uno sufre, por ejemplo, tiene una muela que se carió y la tienen que hacer daño, tienen que sacarla o hacer una endodoncia. Y antes le ponían, creo que ni le ponían anestesia, a mí me tocó, quizás sin anestesia. Y lo cierto es que, ¿cómo se llama? Que no me gusta el sufrimiento. O sea, y yo digo, bueno, y si tengo hambre y no tengo que comer, realmente no me gusta estar en esa situación. Digo, quizás no me ha pasado eso, pero hay muchas personas que les pasa. Entonces, por ejemplo, las cuestiones del envejecimiento, cuando ya estamos después de los 50, pues empezamos a tener situaciones fuertes por quizás una mala alimentación o por vivir en la Ciudad de México y respirar el aire contaminado tanto tiempo o por la falta de ejercicio. Y hay muchas cosas que por ignorancia o inclusive por desequilibrio, por exceso o deficiencia de hábitos alimenticios, de que, por ejemplo, nos gusta comer las tortillas y ahorita la masa es importada de Estados Unidos y es transgénica y consumimos leche, queso, y algunos médicos dicen que eso genera situaciones inadecuadas. De hecho, la presión se le atribuye a un sistema, a un régimen alimenticio equivocado. Y hay elementos que nos faltan como nutrientes, pero al no saber, por ignorancia también sufrimos y pagamos las consecuencias. Y dice uno, bueno, eso lo tengo que vivir porque lo estoy viviendo, y sin embargo, aquí el punto interesante es que el sufrimiento es un elemento de información, de retroalimentación, y es una vía para aprender. Pero si tenemos otra vía, que de hecho es la vía que trajo el Maestro Jesús en el plano de cómo superar el sufrimiento, hay algunas filosofías que dicen, pare de sufrir, y bien, van a la iglesia, hacen rituales y todo, y se les induce de que con dar dinero y hacer cosas así, la persona se salva. Y la verdad que la salvación, ¿qué es? Si no es evolucionar usando las vías
más ligeras y más cercanas o más fáciles, por decirlo así, para llegar a Dios. El elemento del sufrimiento es un elemento compensatorio de una conducta inadecuada. Esto lo dice en el texto que les leí. La causa del sufrimiento es cuando el individuo se identifica con el ego, con el orgullo, con el egoísmo, la separatividad y el no aceptar los principios universales, no querer acogerse a la ley de la gracia, no querer aprender a amar al prójimo, que sería como el elemento que puede liberarlo de la situación de tanto sufrimiento. Entonces, cada quien, digo, cuando la situación está fuerte y te llega el sufrimiento, lo que tienes que hacer es buscar la manera de superarlo. Por ejemplo, en las religiones cristianas, en muchas de ellas se exalta el sufrimiento, se exalza, se ensalza, se eleva, se exalta, en el buen dicho, el sufrimiento como algo meritorio. Realmente el sufrimiento como tal no es meritorio. Meritorio es el acto de tener conciencia de que a lo mejor no estoy claro de por qué vino esto, pero lo voy a asumir, lo estoy asumiendo. Pero si yo puedo, yo me curo, yo me libero. ¿Por qué? Porque no es un estado normal el estar sufriendo constantemente. Se nos ha inducido en las religiones de que el sufrimiento es meritorio, pero es meritorio cuando sabes sacarle provecho al sufrimiento sin renegar, sin ser rebelde y busca salir del sufrimiento ayudando particularmente a los demás, ser más compasivo. O sea, un sufrimiento mayor es para que aprendas a ser más humilde, más paciente, más generoso y darle cara bonita a los demás, aunque tú por dentro puedas estar así. Eso es ser sabio en el buen uso del sufrimiento como un elemento. Eso sería el punto. Por favor, doctora Luz, ¿quiere comentar? Sí, David. Buenas noches a todos. Fíjate que Anthony de Melo dice que el dolor es obligatorio, el sufrimiento es una opción. Y pone un ejemplo muy bonito, que cuando uno va a una alberca y es invierno y estamos a 5 grados y la alberca está a 30 grados de temperatura, muy calientita, cuando sales, puedes salir titiritando, temblando de donde está tu toalla, y eso se llama sufrimiento. Tú puedes ir caminando sintiendo un poquito el aguijón del frío, pero llegas a la toalla sin hacer dramas, sin dramatizar. Entonces, en nosotros está la elección de que el dolor karmático por la vivencia o por lo que hemos hecho se viva, pero sin drama, entendiéndolo y caminando para superarlo, que nos dé el aprendizaje. Y el dolor nada más el sufrimiento nada más retrasa, porque estamos dramatizando, no entendiendo, y el dolor se multiplica innecesariamente. A mí es algo que me gusta mucho lo que dice Anthony de Melo en torno al sufrimiento y Muy el dolor. bien, excelente, muy bien, muy buen comentario. De hecho, todas las enseñanzas espirituales nos dicen que aquí el error es no aceptar que de alguna forma, por alguna razón, uno es responsable de ese sufrimiento, de una u otra forma, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, de vidas anteriores o de esta presente. Por ejemplo, uno dice, bueno, si yo hubiera sabido el buen uso de la alimentación, el ejercicio, mejor dicho, hubiera tenido conciencia más joven, quizás ahorita no estaría padeciendo esta situación. Pero realmente ese es un aprendizaje. Lo hecho está. En el pasado, pasado está. Pero tengo la posibilidad de revertir hasta cierto punto ese sufrimiento, tomando hábitos, aunque tenga uno ya una edad avanzada, tratando de mejorarse, usando la mente, la visualización y los hábitos correctos. Por ejemplo, a un alcohólico le puede decir, bueno, si yo hubiera sabido que esto me iba a causar tanto daño, a lo mejor no hubiera tomado tanto alcohol. Pero en el conocimiento, en la verdad, nos hace libres. A mayor grado de concientización de la verdad, menor el sufrimiento. Y a mayor grado digamos, de generosidad, de paciencia, de confianza en Dios y uno mismo, superando el egoísmo, entre menos egoísmo, más felicidad. A mayor egoísmo, más sufrimiento. Eso nos queda muy claro. Cuando hay más orgullo, egoísmo hacia uno mismo, eso genera más sufrimiento. Por eso el maestro es el modelo que nos enseña cómo vivir el sufrimiento. Pero fíjense, el maestro, ¿cuánto sufrió el maestro?
O sea, el maestro puede decir, bueno, toda su vida la consagró a hacer la voluntad divina y ayudar al prójimo. Y realmente fue un día donde el sufrimiento fue mayúsculo, que fue un día muy marcado, pero para el tiempo de Dios un día es un microsegundo. Y sí, tiene mérito el que el maestro ejemplificó con su vida lo que es la interpretación del sufrimiento, la asimilación y la sublimación, la elevación. Uno puede ver que Jesús no se reveló a Dios. O sea, Jesús no maldijo la vida o la gente que le estaba haciendo daño y supo llevarlo porque era parte del aprendizaje para nosotros, no para él. Él no lo necesitaba. Entonces hay otra parte aquí bien interesante. Eh, Uno se preguntaba, por ejemplo, en la parte del psicoanálisis, en la psicología, se maneja lo que sería el psicoanálisis ordinario, un psicólogo, un terapeuta, y un psicoanálisis reencarnacionista, la importancia de la convicción de la ley de reencarnación. Dice el psicoanálisis reencarnacionista, o sea, el que tiene el concepto de la reencarnación, difiere por tanto del psicoanálisis ordinario o el académico o el convencional, en el que hace la proposición de que todas las experiencias de la vida están acordes al plan de vida hecho antes del nacimiento por el sobre-yo, por la identidad eterna. Si la personalidad es capaz de aprender las lecciones suministradas por las circunstancias de la vida sin rebelión, la crisis es innecesaria, pero tanto el colapso es solo la resultante. A fin de que se exprese la bancarrota, el individuo tiene que vivir la experiencia del sufrimiento a la bancarrota, pudiendo así disolverse la obstinación de la personalidad. Porque si no llegara a eso, el individuo seguiría en sus andanzas. Tiene que haber un freno, un tope, una situación que ya requiere un sufrimiento mayor para que pare al potro desbocado, por decirlo así, pudiendo así disolverse la obstinación de la personalidad y la conducta ser reencauzada hacia su trayectoria de acuerdo al plan de vida proyectado por el yo superior, la conciencia maestra en uno, el alma. Entonces lo que aquí nos dice que el concepto es básicamente necesario. Muchas veces la bancarrota se da cuando la persona, por ejemplo, experimenta una enfermedad terminal. Y digo, no es porque exalte o enaltezca esas cuestiones, pero muchas veces tenemos que tocar fondo para entender la causa de nuestras desavenencias. Ahora, el sufrimiento no se da también para las personas malas, por decirlo así, malas, es una forma de decirlo. También personas buenas. Por ejemplo, si alguien tiene una grabación de vidas pasadas o de su clan familiar, donde para ser reconocido por las demás personas tiene que ser servicial, tiene que decir sí a todo mundo te pide y te explota, y tú te dejas, te pones de apechito, como dicen los niños del pasado, llega un momento que la gente, el egoísmo de los demás puede aprovecharse. Entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué a la persona tan buena gente todo mundo le vio la cara? Y digo, ¿es eso como adecuado? Yo, por ejemplo, estoy llegando a la conclusión de que tiene que haber un equilibrio. O sea, ser buena persona es una cosa, pero ser una persona, digámoslo así, con mucha emoción y poco pensamiento, poco razonamiento, tampoco está bien, porque dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. O sea, ama a Dios sobre todas las cosas, eso nos queda claro. O sea, ama a la deidad, a la divinidad, a la fuente, al patrón universal, a las leyes, lo que ustedes quieran, sobre todas las cosas, es decir, sobre todos los elementos visibles y no visibles. Ámalo sobre todas las cosas porque el yo superior, la conciencia de Dios, no es una cosa. Ámala sobre todo, todo lo demás son cosas. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces tiene que haber también un sentido de autoestima. De hecho, quiero proyectar una charla de autoestima, porque el amor debe ser el amor propio, no el amor hacia el egoísmo, hacia el individualismo, hacia la separatividad. El amor propio en el sentido de que yo valgo, yo me valoro, yo mismo me amo a mí mismo. De hecho, la falta de amor hacia uno mismo desencadena todos los elementos de esquizofrenia, de neurosis y un montón de cosas, porque partimos de que tenemos que sentir el amor de los padres, obviamente es necesario, porque somos chiquitos, pero si no hay o no hubo en nuestra encarnación ese antecedente, tenemos la capacidad de satisfacernos desde nuestro propio yo, desde nuestro centro. El amor lo tenemos, somos amor.
podemos proyectarlo a nuestra propia naturaleza, a nuestro propio ser. Entonces, ese es el elemento. Aquí, fíjense, interesante lo que dice. Bueno, aquí pasando a un tema. El que busca, encuentra. Dice, así le sucede al alma cuando entra en un cuerpo para vivir una vida en la tierra. Los pensamientos de esa persona y las acciones, que son consecuencia de tales pensamientos, son el alimento del que se nutre esa alma, esa alma. Esos pensamientos y esas acciones han sido a su vez generados por los pensamientos y acciones anteriores, y así sucesivamente hasta el nacimiento del alma. Es decir, venimos como bolita de nieve, por decirlo así. Eh, el pensamiento es poder creador, porque en el pensamiento se crea y ya el resultado es lo físico. El espíritu es la vida, el alma. Cuando un alma penetra en un cuerpo nuevo, se abre una puerta que le brindará la oportunidad de construir su destino. Así pues, la vida es una forma de desarrollo. La vida es una gran oportunidad, una preparación para la purificación del alma. ¿Qué es lo que estamos viviendo aquí? Lo que le llaman un mundo de expiación y pruebas, pues es una purificación, un refinamiento del alma. Todo el bien que se hace en cualquier vida permanece con el alma. Es permanente, es eterno. Un alma jamás podrá deshacer el bien que ha hecho. El bien que ustedes y que yo podamos hacer en esta vida y las que vengan, no se deshace, se mantiene como un tesoro valioso. El mal que hayamos hecho, ese sí, tiene que ser liberado, transmutado, sublimado, purificado, redimido. Más adelante veremos cómo se puede contraponer todo esto a la ley de la causa y el efecto mediante la aplicación de la ley de la gracia, que es lo que ahorita estamos estudiando. Si nos da tiempo, voy a comentar dos casos, y espero hacerlo porque está muy bueno los casos. Ahí nos vamos a identificar, pero vamos a seguir con la temática. Vamos a seguir y vayan anotando ahí sus preguntas, por favor, sus comentarios. Muy bien, vimos que cruces, pasamos a coronación, corona, que es resurrección, aplicando el ideal del Cristo. Y fíjense, aquí hay un pasaje de Casey que dice, y a mí me sorprendió que dijera esto: no obstante que Jesús fue el Hijo, aprendió a obedecer al Padre a través de su sufrimiento. A mí me casó de peso esta frase, pero esto pareciera decir que aún el Maestro Jesús, una forma de decir aprendió es como refrendó, mejor dicho, digo yo, pero bueno, lo tengo que decir como dice Casey. No obstante que Jesús fue el Hijo, él mismo, o sea, Jesús aprendió a obedecer al Padre a través de su sufrimiento, no por sufrir per se o porque tenía que sufrir, sino como una lección que quedara imborrable en todos nosotros, en todos los siglos venideros. Recuerde usted, no es más grande ni mejor que él. O sea, si Jesús, que es Jesús, aprendió aún a obedecer al Padre a través de su sufrimiento, recuerde que usted, aunque no es más grande ni mejor que él, también está dentro de ese proceso. O sea, usted no es más grande ni mejor que él. O sea, tampoco nos dice, somos hermanos, todos somos iguales. Entonces, si el hermano mayor, de alguna forma, mayor por su evolución, tuvo que aprender y demostrar y enfatizar que la obediencia absoluta al Padre se da en esa aceptación del sufrimiento cuando el sufrimiento no puede ser redimido, no puede ser liberado más que por esa línea. Pero ahorita ya no, él al hacer esto abre la puerta al otro, la puerta de la gracia. Las cruces ya no deberían seguir siendo consideradas objetos de sufrimiento y aún de rebeldía. Aquí le puse yo rebeldía, porque cuando hay sufrimiento hay una tendencia a ser rebeldes, a quejarse, a decir, no, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro, no? Y digo yo, el sufrimiento nadie lo quiere, pero si lo tenemos, pues hay que sacar, digámoslo así, la paciencia, la perseverancia y evitar la rebeldía, que la rebeldía no se aprueba la lección. Sin embargo, la rebeldía genera que repitas otra vez la lección y más agrandada. Un elemento, por ejemplo, el concepto de Lucifer, que es un arcángel rebelde, y el concepto de Luzbel o Lucifer es eso, es el rebelde, ¿no? El rebelde mayor. Y la rebeldía, por ejemplo, en los espíritus obsesores, obstinados en el mal, se muestra que no quieren perdonar, que no quieren aceptar la ley, que no quieren cumplir el concepto de redimir sus propias deudas, por decirlo así.
y hay una tendencia a la rebeldía, pero eso socava, hace más grande el hueco. Dice, las cruces ya no deberían seguir siendo consideradas objeto de sufrimiento y rebeldía, o ni rebeldía, sino de oportunidades concretas para avanzar hacia el cumplimiento del plan divino. O sea, verlo, la experiencia, las experiencias difíciles como oportunidades, como que dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Dice, pero yo qué bien puedo ver aquí. No lo ves, pero en el pasado generaste situaciones que eso conllevan como efecto. Entonces, lo mejor que puedes hacer, aunque no reconozco, aunque no del todo tengo claridad de la situación, yo bendigo el bien contenido en esa experiencia. Yo bendigo el bien y quiero sacarle el mejor provecho. No gano nada con echarle más tierra a, a la tierra, ¿no? Más lumbre a la lumbre, más leña al fuego. Entonces, son oportunidades concretas para avanzar. Y uno puede decir, ¿qué de bueno tiene que tenga, no sé, por ejemplo, una escasez económica? ¿Qué de bueno puede tener eso? Pues que aprendas a valorar otras cosas más que el dinero, o que aprendas a ser solidario con personas que están peor que tú en lo económico. ¿Qué de bueno puede tener que una persona sea sola y que no encuentre pareja? Que aprenda a valorar la amistad de otras personas, aunque no sean pareja de ella o de él. Sin embargo, empieza valorando la compañía de los demás. ¿Qué de bueno tiene algo que me falta? La valoración de ese bien. Entonces, así es. Salga y enfrente los retos y oportunidades, es decir, las experiencias difíciles que le brinda la experiencia. No las rehuya, enfréntelas y digámoslo así, vívalas con esa convicción de que vienen con un propósito, si lo cumple, que es aprender uno de ellas se van a ir. Tarde o temprano se tienen que ir. Y si no se van ellas, se va usted. Pero tiene que pasar eso. No podemos estar en toda la eternidad así, salvo que uno quiera repetir las lecciones. Y aún con eso, las lecciones pueden repetirse, pero no al infinito. La vida es una experiencia teleológica. Esta palabra teleológica tiene que ver con el concepto de la finalidad por lo cual fue hecho las cosas o con qué propósito. Es decir, el fin justifica el ser. Es decir, todo cuanto nos ocurre posee el potencial de eliminar los obstáculos que nos impiden avanzar por el camino que nos conduce a Dios. Léanlo bien, repitamos, todo cuanto nos ocurre posee el potencial, es decir, la capacidad de que podamos a su vez eliminar los obstáculos que nos impiden avanzar por el camino que nos conduce a Dios. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué tanta situación que nos impide realizar la felicidad, la realización plena, la conexión con Dios? Porque son elementos que están ahí creados por nosotros, de manera inconsciente quizás, del tiempo atrás y de esta vida, que se hacen evidentes, se hacen elementos presentes, como una fiebre, se presenta una fiebre porque hay un elemento de lucha de los glóbulos blancos contra los virus, por ejemplo, cuando hay una pérdida financiera, cuando hay una desunión matrimonial, cuando algo se manifiesta, es que salió de la parte inconsciente y se hizo presente. Y al hacerse presente, lo que tienes que hacer es decir, bendito Dios que se hace presente porque esta lección me queda más evidente, más clara. Pero al salir, el elemento obstáculo lo podemos resolver, lo podemos administrar. Cuando está oculto y no sabemos por qué sufrimos, estamos peor. Pero ese es el punto. Entonces, no, dice aquí, no es un proceso aleatorio. O sea, la vida no es una experiencia aleatoria, al azar, o porque sí, o porque sufro por esto. Por ejemplo, ustedes no han visto que cada quien tenemos un perfil de sufrimiento. Cada uno tiene, ¿cómo se llama? Zonas sensibles. Algunos es el dinero, otros es el amor de pareja, otros es el amor de los hijos, otro es los miedos, otro es las situaciones de las enfermedades físicas. Algunos nos duele la rodilla y ya no podemos correr como corríamos antes, etcétera, etcétera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos que valorar eso y decir, bueno, Dios, hazme ver el bien en esta experiencia. Es revertir el mal con el bien, es darle la vuelta. La vida no es casual ni es aleatoria, ya que el fin justifica su razón de ser. Es decir, todas cosas que pasan tienen un sentido, un propósito y una razón de ser. Todo nos ayuda a evolucionar. Dice, cada experiencia de mi vida es una oportunidad para crecer. Así deberíamos tomarlo. Todo lo bueno y aún lo malo, por muy malo que lo veamos, apoya el plan de tu evolución. Todo suma, todo aporta, todo enriquece. ¿Por qué? Porque imagínense que no vivamos una experiencia de algún tipo
de lo malo, nunca vamos a saber por qué es malo lo malo. Nunca vamos a saber que ya no debemos seguir creando más mal con la energía divina, pura y perfecta que el Padre nos da. ¿Cómo podemos transformar nuestros criterios, nuestra forma de vivir, si no tenemos una retroalimentación de la vida como creadores? La experiencia nos sirve para aprender a obedecer la gran ley y sintonizar con los principios divinos. El hombre está irremediablemente destinado a la felicidad, a la plenitud, a la realización. El tiempo que tarde depende del mismo individuo. Depende de aprender a obedecer. Sed perfectos como yo soy. Y la clave fundamental es aprender, por eso la verdad nos hace libre, aprender los principios de la gran ley y aprender a vivir bajo esos principios. Casi nadie quiere vivir bajo los principios de la ley divina. Y se les ha enseñado que los principios de la ley divina, de Dios, están en las religiones, están en el fanatismo de algunas sectas, están en otras cosas, en la ciencia, pero realmente los principios divinos están en el alma y algo tan sencillo como seguir el modelo de Jesús es acatar los principios divinos, los principios de la gran ley. Por eso muchos que se revelan a Jesús no es tanto el personaje, se revelan al modelo porque no lo entienden. Algunos dicen, yo quiero gozar y no quiero sufrir. Quiero disfrutar, quiero tener placer, quiero aprovecharme de los demás, quiero tener dinero. Bueno, dale. Pero la gran ley dice que lo que haces a los otros te lo haces a ti mismo y tarde o temprano va a regresar. Entonces es una ley de causa y efecto. La gran ley te dice, usa la ley de la gracia para liberar el karma que tengas pendiente. Y la mayoría pues ni el caso hacemos, ¿no? No siga perdiendo el tiempo, use su vida para progresar, aplíquese. Hay tres aspectos que van a permanecer siempre en esta vida y en las futuras y son los mismos que eran del pasado. Estos tres aspectos deberían estar en su agenda diaria, en cada momento recordarlos, si fuera posible. El primer aspecto de su vida, de su esencia, de su ser, es su relación personal con Dios. Nadie le puede quitar eso, nadie se puede meter en eso, solo usted, es algo entre usted y Dios. O sea, es una percepción y una relación personal con Dios, válgase. Ese sería el uno, Dios. El dos es su autoconocimiento y mejora moral, porque si usted no se mejora moralmente, el sufrimiento lo va a obligar, aunque se tarde. Eso es por la ley del karma. Por eso autoconózcase y mejore moralmente, que se reflejan en su vida, experiencias y relaciones. Aquí, que se reflejan en su vida, experiencias y relaciones. Este cambio va a repercutir en su vida completa, en sus experiencias, en su forma de verse, en su forma de ver los demás, porque si mejora moralmente, lo va a ver a un nivel más cercano al de Dios. Va a tener una visión muy empática con la visión divina. Y tercero, busque ser un canal fraterno de bendiciones para sus semejantes. Trate de hacer a otros lo que quiera para usted y recordar que los demás está Dios en ellos. Este último aspecto va a dar evidencia del avance de los otros dos. El ser un canal fraterno de bendiciones, un instrumento de la divinidad, a través de la buena voluntad, de la paciencia, de la perseverancia, de hacer el bien sin esperar recompensa, realmente induce a creer que la persona ha evolucionado en su relación personal con Dios y en su autoconocimiento y mejora moral. De hecho, el tercer elemento es el elemento, digamos, donde se concreta en el plano físico qué tanto usted ha avanzado, qué tanto usted es paciente, qué tanto usted es perseverante, qué tanto usted es fraterno, qué tanto usted ve el bien en los demás y omite el mal. Obviamente hay que procurar estar claro de que hay personas que les gusta hacer daño, pero no entro en un elemento de juicio o de crítica destructiva. Decir, él es malo, yo soy bueno. Eso no sirve de nada. Entonces, es muy importante estos tres elementos. Por favor, revísenlos. Ya los hemos repetido, pero ahorita le damos un enfoque más potente y más amplio. El propósito de la vida no es la satisfacción egoísta. La mayoría de la vida nuestra, y ustedes podrán decirme, ¿en qué piensan? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Para qué viven o para quién viven? ¿O con qué propósito viven? Y si no, no me dejarán mentir, pero casi todos nosotros, la mayor parte del tiempo, donde estamos despiertos, de, no sé, 6 de la mañana a 11 de la noche, 12, estamos buscando nuestra propia satisfacción personal, nuestra propia comodidad, nuestro propio incremento de dinero, nuestras propias cosas. Pero aquí dice claramente que el propósito de la vida no es la satisfacción egoísta. O sea, sí se vale tener lo necesario para mis hijos, mi familia, etcétera, pero no perpetuar ese modelo toda la vida, porque
Nos podemos ir del plano y nos quedamos estancados, nos quedamos con, como dicen, con el clutch metido o con el freno o lo que sea. Entonces, o sea, ¿cuánto tiempo de nuestra vida lo dedicamos a cumplir el elemento 3, el C? Ser un canal fraterno de bendiciones para tus semejantes. Porque este último aspecto, en obras, en la vida, en obras, hermano, o sea, se hacen obras, venciéndote a ti mismo, tratando de ser un canal diáfano y personal de Dios, puedes demostrar tu relación con Dios y puedes evidenciar tu crecimiento en el autoconocimiento y mejora moral. Solo a través de esto, en tu relación con los demás, en ser un canal de bendiciones. Por eso se enfatiza tanto. Por eso tenemos a Jesús como modelo. Uno, Jesús pudo no haber tenido relación con Dios. Pudo no haberse conocido, autoconocimiento. Pudo no haber desarrollado su mejora moral porque de hecho ya la tenía. Pero algo que nos queda muy seguro y claro es que en todo momento, desde que amanecía hasta que anochecía, era un canal fraterno de bendiciones para sus semejantes. Esto demostraba el grado de elevación de ese espíritu. Entonces, en los frutos, en los hechos, en el día a día, tratemos por lo tanto de que en el día tengamos algo que nos recuerde este modelo, ser un canal fraterno. Es importantísimo eso. O sea, si no aportamos mucho, al menos que no seamos elemento de discordia, de desunión, de separación, de crítica, eh, que seamos un elemento de bien, no de bloqueo. El propósito de la vida no es la satisfacción egoísta. ¿Cuál es el propósito entonces? El propósito de su vida es transformarse, es convertirse en una mejor versión de usted mismo, en ser un canal que manifieste en el mundo el conocimiento, o sea, las leyes, y la aplicación de las fuerzas creativas, o sea, Dios, trascendiendo otras vidas con su bondad y amor fraterno. En esto se reduce todo. Y hay una oración, con esto prácticamente cerramos y ahorita pasamos a los casos, que los que quieran y tengan tiempo, pues lo van a poder escuchar y vamos a poder comentar. Se sugiere que en una oración diaria, en la mañana, dice, yo le puse esta parte, más allá de mis necesidades personales, Dios, haz de mi cuerpo, de mi mente y mi alma tu voluntad. Haz que todo mi ser sea hoy un canal de bendiciones para alguien. Y uno dice, pero ¿por qué puse esto? Porque hay una tendencia, obviamente puedo pedir y todo eso, pero recordar que más allá de mis necesidades personales, que casi siempre son las mismas, porque si ustedes hacen un estudio personal, se van a dar cuenta que lo que los mueve, lo que nos mueve, son necesidades personalistas, son asuntos personales, son cosas quizás egoístas, cosas de mí para mí, o que hago esto para mí, o que estudio, o que siembro, etcétera, pero para mi beneficio personal. Y a lo sumo para el beneficio de los más cercanos de la familia. Digo, no está mal, y al menos es algo, pero más allá de mis necesidades personales y de mi grupo familiar, Dios, haz de mi cuerpo, de mi mente y mi alma tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haz que todo mi ser sea hoy un canal de bendiciones para alguien que no conozca, alguien que quizás sea conocido, vecino, lo que sea. Trasciendo mi propia esfera de influencia. O sea, voy más allá y con ese grado de impersonalidad, de fraternidad, de deseos de ser un canal de Dios, estoy muy cerca del modelo de Jesús. O sea, ya al menos con la intención, con la oración, digo, al rato va a ver que va a haber lucha, porque digo, ¿cómo que le voy a dar? ¿Cómo que mi tiempo, etcétera? Pero eso es normal. Pero lo importante es que plasmemos el ideal del día a día. Y bueno, libros sugeridos, Muchas moradas de Gina Serminara, para aquellos que la mayoría ya lo tienen, y Edgar Cayce sobre la reencarnación de Noel Langley, la editorial Mirage, que está bastante bueno. Entonces aquí voy a cerrar, porque aquí técnicamente ya termina el capítulo 10 y me voy a pasar a los temas que, salvo que hubiera algún comentario, por favor, adelante. Perdón, David. No, no pidas perdón porque de hecho yo pido que por favor hablen, comenten. Ay, es que esto es algo muy nuevo y de hecho ya me estoy, digamos, haciendo parte de su ideología y por eso tengo muchas dudas. A ver, cuéntenos, por favor. Pues tengo varias, las fui anotando. Bueno, A la ver. primera es cómo mejorar moralmente, eso no me queda un poco claro. Ujú, Eh, la otra es que yo pienso que, en conclusión,
quería saber si había dos tipos de sufrimiento, que era el que te creas, y hay otro, yo siento como el que te llega de repente, ¿no? Como perder a un ser querido, y ese es como un sufrimiento que pues no es planeado, no sé si sea así. ¿Y cómo servir a los demás? ¿Qué acciones puedo hacer para servir a los demás? Porque pues servir a los demás no es solo a lo mejor en un templo o con buenas acciones, ¿no? Tiene que ser otra cosa. Bueno, va más allá, ¿no? Ajá. Y cómo me autoconozco, o sea, cómo puedo yo autoconocerme, porque a veces a mí me cuesta igual, a veces no sé quién soy porque dudo de mí misma en muchas ocasiones. Ujú. Serían esas mis Pues preguntas. ahí resumió todas las dos elecciones. O sea, Ok, sus preguntas son muy certeras, la felicito. Son preguntas muy acertadas y muy profundas en su comprensión. Vamos a gracias. empezar con lo de los karmas. Y ahorita le doy la palabra a Luz. Los karmas simplemente son efectos, son memorias que nosotros tenemos de que lo que sembramos lo tenemos que recibir para aprender, a ser buenos creadores, administrar bien la energía de Dios. De hecho, aquí dice que hay dos karmas, el karma emocional, así lo clasifican, pero realmente el karma es realmente acción, reacción. El karma emocional, por ejemplo, dice que los matrimonios incompatibles, el alcoholismo, la impotencia, la neurosis, como la manía depresiva y la paranoia, son karmas emocionales. Las perversiones mentales, incluso la posesión del siglo pasado que se hablaba, es el karma emocional negativo. Y el karma físico puede ser, por ejemplo, sordera, ceguera, eh, dificultades del habla, leucemia, esclerosis múltiple, que son como enfermedades mortales. Esos serían karmas físicos. Por ejemplo, en la leucemia, cuando alguien tiene escasez de glóbulos rojos, puede ser que haya derramado sangre en guerras, en conquistas, en otras personas y ahora le viene la enfermedad de la leucemia. La esclerosis múltiple también puede ser un elemento de atrofiamiento general debido a un carácter empedernido en ser egoísta en exceso. Pero bueno, aquí viene una nota y ahorita me sirvió para comentar. Ya los que quieran aprender un poco más, hay libros para entenderlo, ¿no? Eh, el karma, por ejemplo, que dice usted, bueno, me llega el karma, el personal, el que yo hice, ¿no? Yo lo hice solito, ¿no? Solita. En el pasado yo lo hice. Es mi karma. Bueno, su karma. Y viene un karma que aparentemente es, por ejemplo, perder a un familiar querido, un hijo, un padre, un hermano, y duele mucho. En el sentido estricto de la palabra, la muerte no existe. En el sentido real del hecho, es de que la muerte es una transición que es necesaria para poder liberar de una etapa de aprendizaje que ya culminó. De alguna forma los ciclos se cierran, porque si no hubiera un término en una vida, el individuo no pudiera pasar a otra etapa. Ahora, imagínense una persona que es intolerante o es despiadado con la familia, golpea a la esposa, a los hijos. ¿Qué pasaría si viviera, no sé, 1 millón de años? Si en 20, 30 años sigue haciendo lo mismo, quizás no aprenda. Entonces tiene que haber un corte, como cuando hay la primaria. La primaria hay un corte, la secundaria hay otro, la prepa, la universidad, etcétera. Todo empieza y todo concluye. Y la muerte es simplemente una liberación de una etapa, una graduación. Sin embargo, el ser humano lo ve como algo horrible y nefasto. Pero hemos estado muriendo y encarnando miles de tiempos, miles de veces en el pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de comprender la ley, entender la verdad que nos hace libre y entender que el ser, el espíritu, es eterno y que la materia, por su propia naturaleza temporal, se tiene que quedar aquí. Ahora, obviamente hay personas que lo entienden en mayor o menor grado, eso no quita que no suframos cuando nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos o lo que sea se van. Inclusive personas pequeñitas, niños, se van antes que nosotros. Y uno dice, entonces, ¿dónde está la verdad? Pero esos elementos también nos ayudan a comprender, nos ayudan a entender
que hay una conciencia mayor. De hecho, el mismo Jesús pasó la experiencia de la muerte física y él la pasó porque nos dio el ejemplo también de pasar esa experiencia. Pasó la muerte de su padre José y también vivió la experiencia de la separación del espíritu del cuerpo de José, por ejemplo. Esa sería como la explicación a la primera pregunta del karma y el otro. Del otro, de cómo mejorarse moralmente, es aprender a conocerse. La mayoría de los seres humanos no tenemos una técnica que nos permita conocernos o autoconocernos. Primero viene el autoconocimiento para la mejora moral, para el desarrollo, la mejora, la evolución moral. Nos vamos a conocer a través del trato con las demás personas y a través del reflejo que nos dan los problemas, desafíos y dificultades en la vida. Cada persona tiene una forma de relacionarse con los demás y nos van a llegar elementos que van a poner a prueba como un reflejo, como un espejo, nuestra propia evolución, nuestra propia conciencia. Voy a desarrollar un tema muy práctico de cómo conocerse a uno mismo, porque es un tema que queda pendiente. Ya se tocó en cierta manera, pero es súper importante el conócete a ti mismo. La mayoría de los seres humanos, el 98%, por decirlo así, no se conocen ni se quieren conocer, porque hay unas facetas internas que no las ven. En el trato con los demás nos vemos reflejados. Ese sería el elemento. Y la reforma moral viene básicamente cuando uno se conoce a sí mismo, se ama en lo que realmente uno es, que es un espíritu eterno creado por Dios. Con ese primer amor hacia uno mismo, se proyecta el amor al Padre y el amor a sus semejantes. Cuando uno ya difícilmente o ya poco critica, enjuicia o se exaspera o se hace intolerante o hace maldad por quererla hacer, ya está progresando moralmente. Está aprendiendo a controlarse para sacar lo mejor del propio individuo. Desarrolla mayor paciencia, mayor tolerancia, mayor compasión, es más amable, no cae en grados, o sea, no es extremista para hacer mal y poco a poco va aprendiendo a ser más paciente. De hecho, hablábamos un poco antes de las técnicas para aprender a vivir la vida mejor. Son 5 técnicas, ahorita las comento rápido, que la técnica de la respiración, aprender a concientizar la respiración, la técnica de la relajación, que es cerrar los ojos y mirar hacia adentro, que nos ayuda a la respiración, la técnica de la oración, la meditación y el servicio fraterno. Son 5 elementos que con esos 5 elementos ya estamos, por decirlo así, del otro lado. Entonces tenga un poco de paciencia. Quizás voy a aperturar un canal diferente que tiene que ver, el concepto va más en la línea de la conciencia de la paz. El desarrollo de la conciencia de la paz es lo que precisa el ser humano para empezar a ser feliz, para poner el cimiento, para después ser feliz. De hecho, ya con la conciencia de la paz estamos en un estado de armonía, de felicidad, de equilibrio. Eso nos da paz, nos da felicidad. Entonces, esa es más o menos la explicación. Digo, los puntos que usted tocó son muy profundos, son muy profundos, es la base de esta enseñanza. Y si queda algún punto ahí pendiente, por favor, Linda, me puede comentar. Creo que eran las preguntas que me hacía. No me voy a extender porque son muchos temas, pero le aseguro que si la ley me permite, si sigo aquí, voy a tratar de desarrollar ese taller. De hecho, la invitación es para todos ustedes que en las próximas sesiones de aquí en adelante a las 7:30 nos vamos a reunir con ese propósito de media hora de estudio de esos 5 principios, 5 actividades para la vida diaria, para la vida feliz, ¿no? ¿Sí, Linda? Por favor. Sí, sí, muchas gracias, David, gracias. Gracias, gracias. Poco a poco, estamos para apoyarlos. Muy bien. Por favor, creo que la doctora quería comentar. Ah, a David, ver, sí. fíjate, quiero yo comentar cómo yo digo que si era una situación totalmente karmática la que vivo. Cuando tengo 45 años, me detecto un adenoma hipofisiario que me generaba unos dolores terribles de cabeza. 15 días podía tener dolores terribles. Entonces yo me hago la revisión, me hago el diagnóstico y me digo, algo hice, esto no es mío, algo hice y voy a modificarlo.
no lo hablo, empiezo a trabajar mucha metafísica y decido estudiar psicoterapia para ver qué había hecho. Y sí, lo que había hecho era negar toda una historia de vida vivida en la infancia, que era karmática completamente con mis padres, y la negación que hice a lo largo de 40 años eh, me materializó en un tumor. El haber entrado a estudiar psicoterapia y combinarlo con la metafísica, cediéndole a mi presencia, pude recordar muchísimas cosas, vivir las emociones, desenmarañarlas, cederlas a la presencia para que no fuera el ego el que las manejara. Pude conocer mucho de mi historia y fundamentalmente tuve que perdonar mucho, que en la negación y en la materialización del tumor yo había, entre los resentimientos, los miedos, las angustias, lo había negado todo, lo había comprimido y fundamentalmente tenía que generar perdón y entender que pues era una situación karmática que me tocaba vivirlo. Fue Ujú. muy impresionante porque yo desde que empecé a dar homeopatía, que tenía 30 años, llegaban a mi consultorio un montón de chicas violadas, 3, 4 por semana, y yo decía, cuando terminaba el trabajo, ¿como o lloro? Mejor voy a llorar y luego ya comía cuando salía del trabajo, pero la realidad es que lo hacía por mí sin recordar. Y ya después de eso, pues han circulado un montón de chicas con estos casos y niños sin padres, pero ha sido tan bonito que la historia y lo vivido en mi caso, lo pude poner al servicio compasivo con los demás. Y a medida que atiendo personas que tienen cosas similares a partir de mi experiencia, cómo me fui yo sanando cada vez más y más y más. Al principio parecía que escuchaba y tendía la mano, pero a mí me seguía moviendo el dolor. Pero al paso del tiempo ahora creo que puedo escuchar, entendiendo el sufrimiento, el dolor de las personas y ya sentir que en mí pues ya se hizo una cicatriz y que el objetivo de haber vivido ese karma era que yo entendiera y fuera compasiva con mis semejantes y pudiera tender la mano para bien mío fundamentalmente, que es el camino que gracias a Dios me ha tocado. Eso es lo que quería compartir, David. Sí, doctora, gracias. Muy buena su aporte. Es posible que en vidas anteriores, es posible, sin afán de crítica, usted haya sido elemento que causó situaciones a esas personas jovencitas. Es un ejemplo. Y ahora viene la compensación desde otra posición. Es una compensación reparadora, balanceadora. Va por ahí algunas cosas. Muy bien. Hay un comentario, una técnica para aceptar el sufrimiento y no cuestionar a Dios. Sé que cuando hay sufrimiento debo preguntar para qué y no por qué a mí. Muy bien, muy bien. La técnica de aceptar el sufrimiento es ante todo entender de que Dios es un padre, Dios es un hermano, Dios es un amigo. La presencia de Dios tenemos que ser a tal grado de que todas las pruebas que se nos presenten, por muy dolorosas, injustas aparentemente, no renegar, no blasfemar, no rebelarse y sobre todo entender de que pese a lo que me digan los acontecimientos que estoy viviendo, hay un Dios amoroso, hay un Dios justo y hay un Dios compasivo. Y ese Dios también está en mí, yo soy Él y Él es yo en mí. Y eso se va a lograr a través de la oración, de la meditación, a través de conocerse usted mismo y saber que usted es súper valioso, súper valiosa, es un elemento divino y es de la misma naturaleza que Dios. Por lo tanto, Dios no puede tener una porción de Él en usted que no tenga ese amor que Dios tiene con nosotros. Se dice que imagínense, dicen que Dios amó tanto a la humanidad que entregó la vida de su hijo, el sacrificio de su hijo. Y suena bastante absurdo hasta cierto punto, suena como muy fuerte, pero realmente el sentido es más alto. El sentido es que el mismo Jesús estaba sintonizado con Dios, él y Dios eran uno, son uno. Lo mismo usted puede decir, o sea, yo cuando digo, a mí me ha pasado muchas cosas, muchos sufrimientos, y me he dado cuenta que gracias a Dios pues a lo mejor me ha dolido y todo, pero la rebeldía la dejo, el sentido de que no entiendo, pero sé que mi padre y yo somos uno.
O sea, su amor es incondicional. Pero eso ha sido a través de mi propia experiencia. He tenido algunos sueños, algún apoyo que a lo mejor es simbólico. Veo una paloma ahí que está volando cuando estoy sufriendo, para mí es una señal. Pero uno tiene el poder de tener la capacidad de creer en un Dios amoroso, un Dios compenetrado con usted. O sea, imagínese que usted fuera Dios y usted vea al propio ser, su propio yo, encarnado como un ser humano, pero es parte suya. Entonces, no nos queda más que confiar plenamente de que no hay mal que por bien no venga. Yo sí lo invito a estudiar casos de sufrimientos y que usted entienda que hay unas causas que a lo mejor en el pasado iba a entender una ley ordenada y natural, una ley justa, pero sobre todo entienda a Dios en usted mismo, sienta a Dios en usted mismo, desarrolle esa relación con Dios, ese amor. ¿Y cómo se va a desarrollar esa relación? En la vida diaria, ante los problemas. Es ante los problemas y ante las adversidades donde se demuestra realmente qué tan fiel es usted con Dios, qué tanto lo ama. Porque realmente uno debe entender que Dios nos amó y nos ama y nos seguirá amando eternamente. Pero eso es una convicción que se logra por uno mismo. Y cuestionar a Dios es como cuestionarse a usted mismo. La pregunta sería, ¿por qué hizo usted lo que hizo, no? ¿Por qué hizo usted las causas que provocan ese sufrimiento que usted vive? ¿Por qué cuestiona a Dios? Cuestiónese usted mismo, si acaso. Sé que cuando hay sufrimiento debe preguntar, ¿para qué y no por qué a mí? Pues yo creo que eso es lo que debe de hacer. ¿Por qué a mí? Por algo está. ¿Por qué al otro vecino le cortaron las piernas? ¿O por qué el otro vecino se quedó sin casa? ¿O por qué esa persona se quedó ciega? ¿O por qué esa persona, ese mendigo que está ahí en la calle, no tiene a nada ni a nadie? Y uno no cuestiona por qué ellos y por qué yo, si sufro poquito, exacerbo, hago muy grande mi sufrimiento. No, no por qué a mí, sino para qué, con qué propósito, cómo le puedo dar la vuelta a la tortilla a esto. Eso sería una manera muy adecuada de reaccionar, muy sugerible, ¿no? ¿Dónde puedo estudiar sobre vidas pasadas? El libro se llama Muchas Moradas de Gina Serminara, ese se los mando en PDF. Si no lo tiene, pídamelo, y ahorita le doy el número, donde puedo mandar el PDF gratis. Este libro no lo tengo en PDF, pero ahí lo tienen, lo pueden buscar. Edgar Cayce, sobre la reencarnación. Ya di el título, bueno, de hecho aquí viene. eh, ya estamos terminando, para no alargar mucho esto, pero aquí están, para que tome nota y saque foto. Muchas moradas de Gina Serminara, ese se los mando, si no lo tiene. Edgar Cayce sobre la reencarnación, de Noel Langley, editorial Mirage. También hay otros libros, por ejemplo, de Brian Weiss, o Weiss, se pronuncia Weiss, el que escribe Weiss con doble S, Brian. También tiene mucho sobre reencarnación, sobre vidas pasadas. Mm, y bueno, lo más importante no son tanto las vidas pasadas, es la vida presente y lo que tiene, pues es lo que tiene que tener, ¿no? Es lo que tiene que vivir y experimentar y darle la vuelta en positivo. Bendecir el bien en cualquier experiencia, por muy mala que esté. Con eso revierte la energía y aprende a fluir. Por ejemplo, es difícil para el ser humano agradecer el sufrimiento y no es por exaltar el sufrimiento, pero agradezco esta experiencia, Padre. Si está en tu voluntad quitármela, quítamela. Y si necesito vivirla por alguna razón, pues que la viva. Digo, o sea, estoy en la línea con la ley. No estoy entrando en pleito y en boxeo contra la ley. Entonces el padre va a decir, bueno, está aprendiendo y aparte está ayudando, aún con su enfermedad, con su problema, con su limitación, a otras personas más necesitadas, entras en la ley de la gracia, que es lo que ahorita tocamos. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí vamos a cerrar. Vamos a hacer una pequeña muestra de agradecimiento y confiar en que todo es perfecto, todo está en orden. Todo, absolutamente todo está en orden, todo está bien. Entonces cerramos los ojos. Inhalamos y exhalamos, recordar la respiración, recordar que la próxima sesión a las 7:30, para los que quieran arrancar este curso taller breve de técnicas de espiritualidad aplicadas a la vida diaria. Maestro Jesús, te damos las gracias, querido maestre, querido hermano, querido amigo, querido compañero de evolución,
Maestro que guías nuestros procesos personales y colectivos. Te agradecemos infinitamente tu labor, que ha sido permanente para la tierra y esta humanidad. Te damos las gracias por ser el hermano mayor abnegado, paciente, el instructor que siempre nos acompaña y nos apoya y que nos muestra un Padre amoroso, generoso y que vela por nosotros aún en nuestras oscuridades, en nuestra ignorancia, en nuestras rebeldías. Te bendecimos, querido Maestro, nuestra gratitud eterna para ti, querido hermano, Maestro, por ser lo que eres y por lo que manifiestas en nuestras vidas. Agradecemos a nuestros ángeles guardianes, guías espirituales y aquellos sembradores fraternos en el plano invisible que nos acompañan y que no nos damos cuenta de todo el bien que nos han hecho, de todas las veces que nos han librado del sufrimiento, que nos han librado de caer en los abismos, en los tormentos que pretendíamos llegar a ellos por nuestra propia necedad. Agradecemos al Espíritu Mayor, al Espíritu Guía de nuestros corazones, a nuestro ángel guardián, porque siempre está al pendiente de nosotros y que nos dé la paciencia, la comprensión de recordar que Dios es un Padre de amor, una Madre de amor, y que ella nos ama más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Que esta enseñanza llegue a aquellos corazones abiertos, a las mentes despiertas, a aquellos que puedan entender y que tengan la capacidad de decir un sí a Dios y a sí mismos. Gracias y que así sea. Gracias. Gracias, gracias y nos vemos para la próxima. Bendiciones. Gracias a ti, que pasen buena noche. Bonita noche. Gracias, Que la David. muy Buenas bien. noches. Gracias. Linda, pueden hablar, pueden mandar un mensaje al teléfono, al WhatsApp, 55 64 65 6731. 55 64 65 6731. Ahí les voy a contestar, Linda y compañeros que quieren que los atienda. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.